Gracias a usted, Diego. Y por fin vamos a dar la bienvenida a Diego Ancalao, el dirigente mapuche de Wallmapu, el autor del libro Otra vez la tierra se levanta, y quien fue el primer presidente mapuche de un partido político de izquierda ciudadana. Pues bienvenidos, Diego. Un gusto saludarte, Denise, saludar a Bruno, con mucho cariño también al Peñi, que significa hermano Mapudungún, Carlos Viteri, y mi tocayo Diego Pari. Un tremendo honor compartir con ustedes. Lamentablemente vamos a compartir vivencias de exclusión, represión y discriminación, pero lo importante es que lo vamos a compartir y esto que ocurre con el pueblo mapuche es lo que ocurre con todos los pueblos hermanos de América Latina, y siento que ese sentimiento nos unifica en una causa común. Así que muchas gracias y un saludo a todos los seguidores de Voces Sin Fronteras. Es un honor para todos nosotros. Gracias, Diego. Pues la primera pregunta yo quería hacer para todos ustedes. Pues cada pueblo originario tiene su relato de cómo se originó el mundo. ¿Pueden contarnos, cada uno de ustedes, cuál es la cosmovisión de su pueblo originario? ¿Cree usted que como civilización vamos por un buen camino? ¿Y qué debemos mejorar en esta sociedad, en nuestras vidas? ¿Quién comienza, Denis? Comencemos por Diego. Vamos de la vuelta que otro lado. Comienza Diego ahora. Diego Ancalao, compañero, sí. Mira, la civilización mapuche, según los estudios del antropólogo Tom Dillingham, que lo realizó en Monteverde y en Purén, Indómito, donde yo soy, la civilización mapuche se remonta a 14.000 años de antigüedad. Y lo último hallazgo de Monteverde, que es la zona Huilliche, en Puerto Montt, acreditaría que el origen del mapuche estaría sobre los 30.000 años. Por lo tanto, es bien irrisorio cuando se dice que los mapuches no existen en Chile, que solamente existen los chilenos, en consecuencia que el Estado se creó hace 200 años y los mapuches venimos hace miles de años. Esa es la primera parte del origen, en la cual se habla en los relatos míticos que del cielo, del Huenu Mapu, lanzaron, digamos, al hombre. Por eso, hombre en mapudungún se dice Huentru. Huenu es cielo y Tro es lanzado del cielo. Este cayó a la tierra y aquí entonces no despertaba, por lo tanto, del Huenu Mapu, del cielo, envían a una mujer para que despierta al hombre. Y por eso que en la cultura mapuche el origen es muy dual entre el hombre y la mujer, entre dos jóvenes, un hombre y una mujer, y dos adultos, mayores, digamos. Bueno, y la segunda etapa viene en lo que se llama en mapudungún Tren y Caicay, que son las dos serpientes, la serpiente Caicay, la serpiente que hacía subir el agua, y Tren era la serpiente que hacía subir los cerros. Entonces, los mapuches que se salvaron en Tren, en esta tierra que estaba la serpiente, son los que estamos hoy día aquí todavía. Y esto se parece mucho a lo que se comenta en otras civilizaciones como el diluvio. Pero desde ahí el origen mítico, el origen ancestral mapuche, y como ustedes verán, nos salvamos sin ningún arca y nos salvamos de acuerdo a nuestra propia cosmovisión, y por eso que es bien complejo hoy día que se nos interprete como pueblo mapuche, como pueblo indígena originario, desde otra visión. Y por último, el nombre de pueblo originario está muy relacionado con el origen de la humanidad. Por lo tanto, de estas culturas primigenias desarrollamos un lenguaje en armonía con la naturaleza, y este lenguaje es capaz entonces de interpretar los hechos, digamos, naturales. No es un lenguaje que se haya alejado del propio origen humano. Es una civilización muy sistémica, todo está muy relacionado. Yo me quedo en esta vuelta hasta ahí para poder continuar la conversación. Gracias, Diego. Hermano, otro Diego Pari, por favor. Muchas gracias, Denis.
Yo vengo de la cultura quechua, soy quechohablante, soy de un pueblo originario, de un ayllu quechua que se llama el ayllu Capacanaca, en Potosí, Bolivia. Pues la cultura quechua no solamente se ha extendido en Bolivia, sino también se ha extendido a lo largo del Perú, del Ecuador, incluso Colombia, Argentina. Es una cultura que se ha fortalecido a partir del territorio, a partir de la administración incaica del territorio. Pues en ese marco, en el caso boliviano, la cultura quechua es la que tiene la mayor población en este momento. Abarca toda la región, fundamentalmente de los valles y parte del altiplano. Una cultura que está basada en la producción agrícola, una cultura que está basada en la solidaridad, en la complementariedad entre comunidades y pueblos, y una cultura que ha sido capaz de mantenerse y sostenerse en el tiempo. Lo que refleja la cultura quechua como cultura mayoritaria también se refleja en los otros pueblos hermanos. Es el caso de la cultura aymara en Bolivia, que también se ha extendido a lo largo del Perú y también en Chile, donde se comparte algunos territorios con los pueblos mapuche. También se ha extendido por otros países, también el tema de la cultura aymara. Nosotros en Bolivia tenemos 36 pueblos y naciones indígenas originarias campesinas, así se ha denominado, reconocido por el Estado plurinacional. Pero lo irónico de todo esto es que han pasado casi 200 años para que el Estado oficialmente los reconozca a través de la Constitución Política del Estado. Recién, cuando se aprueba en el año 2009, como resultado de la Asamblea Constituyente realizada entre el año 2006 y el año 2007, recién oficialmente, cuando se constituye el Estado plurinacional, fueron reconocidos los 36 pueblos y naciones indígenas originarias campesinas del Estado plurinacional de Bolivia. Y hoy obviamente estamos en un momento de inflexión donde pues los pueblos indígenas, las naciones originarias, defendemos con toda la fuerza necesaria la constitución del Estado plurinacional, pero tenemos un sector en el país que intenta nuevamente relegar, intenta nuevamente desaparecer a estos pueblos indígenas originarios que son justamente los dueños de estas tierras, son los dueños de las riquezas, son los dueños de los recursos naturales que tienen estos territorios. El quechua, la cultura quechua, nace justamente en toda esta construcción de desarrollo que hicieron nuestros pueblos indígenas, las naciones indígenas, ya desde el pre-incario, en el incario, y ahí se van constituyendo justamente una cultura fuerte, una cultura que ha sido capaz de mantenerse en el tiempo, y hoy todavía estamos los quechuas en diferentes países y en diferentes dimensiones de nuestra América, de nuestra Latinoamérica. Muchas gracias, Denis. Gracias, Diego. Y por fin, Carlos, para finalizar la introducción. Muchas gracias. Bueno, yo vengo de una comunidad de selva, en la selva amazónica, en el centro de la Amazonía del Ecuador. Mi comunidad se llama Sarayaku. Nosotros, en nuestra lengua, originariamente nos autodenominamos Runa, que significa persona, ser humano, gente, pueblo. Genéricamente, pues, la denominación es Quichua, que evidentemente pues nos coloca como parte de esa gran nación Quichua o Quechua, dependiendo del país que nos encontramos en por lo menos 5 países de Sudamérica. Vengo de un pueblo que tiene como memoria histórica de un tiempo en donde todas las especies vivas nos comunicábamos entre nosotros, utilizábamos un lenguaje común. Y así, aquellos que hoy nos llamamos humanos, nos comunicábamos con aquellos que hoy se conocen como animales, o aves, o peces.
inclusive, con todo el resto de las especies que habitan en las aguas, que habitan también en el espacio celeste. En ese marco, pues, por una serie de acciones humanas, con frecuencia erróneas, el universo fue configurándose. Y en ese contexto, pues, por ejemplo, Luna para nosotros, desde nuestra cosmovisión, es un ser humano masculino que tras una relación incestuosa, una relación indebida con su hermana, tuvo que ir a exiliarse y habitar allá en las alturas. De la misma manera, concebimos nosotros que en las profundidades de nuestras aguas viven comunidades similares a las que habitan sobre la superficie terrestre, ¿no? Comunidades muy pobladas, pues que tienen su propia dinámica, y por otro lado, pues cuyo espacio debe ser respetado, debe ser protegido por quienes estamos en otro espacio, en este caso, los que estamos en la superficie terrestre. En términos del mundo cósmico, pues para nosotros el año es un conjunto de estrellas, una galaxia que está en el espacio y que va moviéndose luna a luna a través del tiempo, ¿no? Pues en base al cual se establecen, por un lado, los ciclos, y por otro lado se mide el tiempo cíclico de nuestra gente. En ese sentido, pues vienen enseñanzas que hacen que para los Runa, para nosotros que habitamos en selva y que somos sociedades de selva, la selva sea el cosmos, y la selva sea un espacio con una dimensión de lo sagrado, con quienes el ser humano debe interactuar para poder vivir. Debe interactuar en base al respeto de quienes debe aprender el conocimiento para vivir, ¿no? Y a quienes tiene que respetar, porque siendo una dimensión sagrada, pues allí están los espíritus superiores, los grandes espíritus protectores de la vida. Esa es la concepción que nosotros tenemos. Allí se sustenta la interacción de todo cuanto desarrollamos en nuestra vida cotidiana, nuestra economía, que está basado en un sistema agrícola, que está basado también en el aprovechamiento, en la gestión de una serie de especies que están también en la selva, ¿no? Que están también en el agua. En fin, en nuestra cosmovisión, todo lo que nos rodea está lleno de vida y está lleno de espacios sagrados, está lleno de grandes espíritus, los grandes espíritus protectores con quienes nosotros tenemos que interactuar. Desde esa perspectiva, pues afortunadamente, nosotros tenemos una propia filosofía de vida que lo denominamos el summa causae. El summa causae, que tiene como centro un conocimiento que viene desde tiempos inmemoriales y que se aprende desde esa interacción con los espíritus superiores, con este diálogo permanente con todo lo que nos rodea, ¿ya? En todos nuestros rituales, por ejemplo, de la siembra. La siembra es uno de los rituales sagrados en base al cual la persona, en este caso la anciana sabia, la mujer sabia, establece un pacto sagrado, con un diálogo, con cantos sagrados, para que el espacio donde se va a sembrar, el producto fundamental, sea un espacio sagrado, un espacio de vida. Y allí se funda nuestra economía de la solidaridad. En ese marco tenemos muchas propuestas que nosotros por hacer al resto del mundo. Un resto del mundo que ha constatado una vez más en esta pandemia
el fracaso de su modelo económico, el fracaso de su sistema político, el fracaso de su estilo de vida. Ante eso, y el fracaso también de sus corrientes de pensamiento, las corrientes de pensamiento hegemónico, ante lo cual los pueblos, y esa es una invitación al resto de los pueblos de América Latina, al resto de la sociedad, de que ya hemos transitado mucho tiempo buscando aquello que llaman bienestar o felicidad, desde diversas teorías del pensamiento, todas ellas que parten desde una lógica, desde la orilla del pensamiento hegemónico. Bueno, ahora ante el fracaso, pues tenemos acá el conocimiento, tenemos la sabiduría para empezar desde acá a proponer, desde nuestro pensamiento, a proponer un nuevo camino, un nuevo sendero ante el fracaso de esos otros modelos. Desde esa perspectiva, el pensamiento del summa causa se contrapone a las corrientes de pensamiento hegemónico. Y en esa medida, nosotros tenemos la propuesta, desde nuestra vivencia, desde nuestros conocimientos, desde nuestra organización social, desde nuestra economía, desde nuestra práctica de la justicia, desde nuestra práctica de convivencia entre las personas, entre hombres y mujeres, entre las diversas generaciones, entre las distintas culturas, una propuesta que puede permitir y que puede hacer que nuestros países sean mejores, inclusive más allá del abanico izquierda-derecha, porque para nosotros el izquierda y derecha es tan pensamiento neocolonial, porque nosotros nos ubicamos en el centro la vida, y es en función de la vida que es necesario organizar un proceso que nos permita dar una transformación civilizatoria, en vista del fracaso tanto del capitalismo, pero también cuanto del socialismo. Y por eso yo planteo de que es precisa que nosotros reflexionamos los pueblos originarios desde nuestra visión y nuestro conocimiento, entrar al debate para la transformación de aquello que hoy se clama muchísimo, de una nueva sociedad, de un nuevo modelo, de nuevos paradigmas, de un salto civilizatorio. Pues allí estamos nosotros, con nuestras propuestas, no solo con el diagnóstico, no solo con los exhortos, sino ya con un camino del que nosotros venimos transitando y hemos venido defendiendo, pese a todos los afanes de eliminar de la faz de la tierra todo vestigio de existencia de nuestros pueblos. Pero no, la resistencia allí presente, en donde nosotros aún hemos defendido nuestras visiones fundamentales y nuestras posiciones fundamentales. Pero una condición importante para aquello es erradicar toda forma de colonialismo y neocolonialismo como punto básico para erradicar las diversas formas de racismo y discriminación aún vigentes con mucha fuerza en cada uno de nuestros países. Desde esa perspectiva saludo y permíteme redondear, saludo a la lucha ahora, la resistencia de los hermanos mapuche en Chile, esa resistencia heroica que tiene a decenas de hermanos en prisión y militarizados sus territorios. Desde esa perspectiva, desde esa posición, saludo, abrazo y me solidarizo con esa lucha heroica también con nuestros hermanos de Bolivia. Sí, hermano, miren, bueno, quisimos abrir esta conversación justamente con el tema de la cosmovisión de los pueblos originarios, que es un tema que no se debate mucho en los programas de debate político, pero creemos que es importante poner en la palestra porque nosotros somos unos convencidos de que todo proceso de transformación social que vayamos a transitar como sociedad en las próximas décadas, por una parte, como dicen, esta revolución, si no es feminista, no será, y si no es tampoco de las manos y de la sabiduría de los pueblos originarios, tampoco será. Esa es la única vía, es el único camino, ¿no es cierto? Si es que realmente queremos transitar a una sociedad que nos hermane justamente mucho más con nuestro medio ambiente. Y así todos esos tecnócratas, ¿no es cierto?, que están en puestos de poder, les haría mucho bien conocer de la cosmovisión de nuestros pueblos originarios para construir un mejor futuro.
Bueno, hecha esa reflexión, quería hacer la primera pregunta que va dirigida a Diego, quien es un estudioso, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios, un representante de los pueblos originarios, un representante del pueblo nación mapuche, y quien ha reflexionado mucho acerca de cómo poder resolver el histórico conflicto que existe entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche, donde ha habido vulneraciones a los derechos humanos que se siguen sucediendo día a día. De hecho, más que seguro en estos momentos, ¿no es cierto?, Carabineros está reprimiendo al pueblo mapuche en algún lugar del Gualmapu. Diego, quiero preguntarte a ti, ¿cuál es tu análisis y cuáles son los caminos que tú ves para resolver este histórico conflicto? Gracias por la pregunta, Bruno. Mira, en primer lugar, agradecer la reflexión de los hermanos Diego y nuestro hermano en Ecuador, y que esa reflexión profunda tiene una relación muy íntima con la del pueblo mapuche en la forma de ver la vida y en la forma no solo de ver el pasado, sino que de ver el futuro. Por lo tanto, estamos muy, muy hermanados en la filosofía. Para responder tu pregunta, quiero yo agregar que yo soy de la comunidad mapuche Manuel Ancalao, que era el lonco del sector del Lingue, ahí en una comuna que se llama Purén Indomable, Purén Indómito. Y se llama así porque ahí nacieron los guerreros que derrotaron al Imperio Español en el año 1598 de la mano de Pelantaro. Luego de esta derrota se reconoce la autonomía y se reconoce el gobierno mapuche de parte del Imperio Español. Este es un hecho muy, muy importante porque en América Latina el pueblo mapuche impulsó incluso a crear las leyes de India. Fue un pueblo que venció a un imperio. Entonces, después de eso, cuando se constituye el Estado de Chile en el año 1818, se firma un tratado entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche que se llama Tratado de Trapihue, 1825. Este tratado fue violado por Chile en el año 1860, donde se intentó exterminar al pueblo mapuche. Y ahí nace la deuda histórica. Por lo tanto, mientras no se resuelva esta deuda histórica, que es la violación de este tratado, no se va a resolver el conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo mapuche reclama esta deuda histórica, la respuesta del Estado es represiva, por una parte, discriminatoria, por otra, pero también es racista. Pero esas tres facciones están ocultando en el fondo los intereses económicos que están instaurados en el territorio mapuche. Por ejemplo, la industria forestal, que es la tercera potencia económica del Producto Interno Bruto de Chile, tiene más de 3 millones de hectáreas. Y todo el pueblo mapuche del Biobío al sur no tiene más de 900.000 hectáreas. Por lo tanto, las reclamaciones ancestrales del pueblo mapuche chocan indiscutiblemente con los intereses económicos de los grupos de poder. Y ahí sería de la izquierda y la derecha como oposición hegemónica, porque los que han administrado el Estado por 140 años en perjuicio del pueblo mapuche es la misma casta transversal, desde el Partido Comunista hasta los partidos descendientes o que nacieron con la dictadura de Pinochet. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la deuda histórica se va a saldar en la medida en que se vuelva a establecer un nuevo parlamento en la cual se lleve a cabo un nuevo tratado entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche, donde se resuelva cómo se va a compensar lo que no se devuelve y cómo se va a devolver los derechos políticos, los derechos territoriales y los derechos económicos. Esto ya se hizo en Nueva Zelanda cuando se reconoció el Tratado de Waitangi de 1840. Entonces lo que estamos planteando no es nada de otro mundo, es algo completamente aplicable. Sin embargo, el poder político se niega a resolver este problema y a tomar esta medida como solución. Y se niega transformando el problema mapuche en un problema de violencia rural y de pobreza rural ubicado solo en la Araucanía. En consecuencia que el tema mapuche es un problema nacional, no es un problema local. Y por último, estos grupos de poder
económico son los que han financiado en Chile las campañas políticas de los diputados, de los senadores y de los presidentes. Por lo tanto, estos grupos de poder son los que tienen la decisión al final. Por eso que los que han administrado hasta el final y hasta el día de hoy siguen reprimiendo al pueblo mapuche y siguen tratando de transformar la protesta social y política mapuche en un problema de violencia, en un problema criminal, resolviéndolo por los tribunales, como ocurre con los presos políticos mapuche hoy día, que se ha dado a conocer por la huelga de hambre del Machi Celestino, que es una situación brutal en la que se tiene que poner la vida en peligro para que el Estado te escuche. Pero el Estado tiene nombre y apellido, en el sentido del poder político, y esos son toda la casta transversal. Yo quiero agregar por último que la situación actual del pueblo mapuche, en la que hay personas hoy día en riesgo vital, no se va a resolver fácilmente, porque el ministro del Interior en Chile es militante y era parte de lo que en Chile fue Colonia Dignidad, que es una agrupación fundada por un militar nazi de Alemania, en la cual se violaron derechos humanos, se practicó pedofilia, y este ministro del Interior era parte de este grupo que es catalogado como criminal, al punto que la propia Alemania ha compensado a las familias que se le violaron sus derechos ahí. Este ministro está a cargo de resolver este conflicto, lo cual no da ninguna garantía para que esto se pueda resolver. Yo creo que ese es un resumen, porque es muy larga la situación, pero este es un resumen y si quedan más dudas las podemos seguir aclarando. Así es, así es. Mira, lo que sucede con cada uno de los pueblos originarios en cada uno de los territorios da para amplia conversación. Nosotros les pedimos las disculpas del caso por lo acotado de los tiempos, pero yo creo que va a haber una siguiente oportunidad donde podremos conversar con cada uno de ustedes en mayor profundidad. Denis, por favor. Sí, yo quería hacer la siguiente pregunta al hermano Diego Pare. Es que ahora estamos observando que el Estado Plurinacional de Bolivia está siendo atacado de muchas maneras, a través de la persecución política, la austeridad del régimen de Jeanine Áñez, pues la corrupción de todos los otros otras cosas. Pero la amenaza más importante es, por supuesto, el racismo y la discriminación que todavía existe en la sociedad boliviana. Y en particular, el racismo de las fuerzas más reaccionarias del país, como el Comité Cívico Pro Santa Cruz y los diferentes grupos paramilitares ahí. Desde su experiencia en los diferentes organismos internacionales, ¿cómo cree que deberíamos organizar la campaña de solidaridad con nuestros hermanos y hermanas aymaras, quechuas, guaraní y otras naciones originarias de Bolivia? Muchas gracias, Denis. Primero, me parece muy importante lo mencionado por Diego, la experiencia que ha desarrollado el pueblo mapuche, este tratado que en su momento se firmó justamente con el Estado chileno, es un instrumento internacional que debería ser reconocido en todas sus dimensiones, pero lamentablemente a la fecha todavía no tiene esa misma dimensión que muchos otros tratados, que muchos otros acuerdos, y es una clara discriminación también a los pueblos indígenas. Yo creo que un acto de justicia internacional, un acto de equilibrio y equidad internacional, este tratado debería haber sido reconocido por el Estado chileno en su verdadera dimensión, y también los organismos internacionales deberían responsabilizarse del cumplimiento de este tratado, porque la historia del pueblo mapuche es la historia de muchos de nuestros pueblos que han sido prácticamente excluidos de la dinámica nacional, que prácticamente han sido marginados de las dinámicas estatales. Durante mucho tiempo el debate ha sido si es que nuestros estados reconocían a las naciones y pueblos indígenas originarios a lo largo de América, a lo largo de la Via Yala, pero los pueblos originarios siempre han estado contribuyendo, han estado planteando, han estado apoyando
el desarrollo de los estados-nación han puesto a disposición de los estados-nación los recursos naturales para impulsar el desarrollo. Sin embargo, los estados-nación no han sido capaces de retribuir en la misma dimensión y de reconocer en la misma dimensión la contribución que han hecho los pueblos y las naciones indígenas y originarias. En ese sentido, en el caso boliviano, ya les decía al iniciar este conversatorio, que casi después de 200 años de independencia, el Estado boliviano recién reconoce oficialmente la existencia de más de 36 pueblos indígenas originarios en el país. Hace 10 años, hace una década, es cuando recién se incorpora en la Constitución Política del Estado la existencia y el reconocimiento con plenos derechos a estos pueblos indígenas. Pero el día de hoy estamos ante un riesgo evidente de retroceso en este avance. Ya es claro que en todos los mensajes, en toda la mega publicidad que maneja el gobierno, ya no se hace mención alguna al tema de la plurinacionalidad del Estado. Ya prácticamente el gobierno actual ha tomado la decisión de retornar al viejo Estado republicano, un Estado excluyente, un Estado que ha marginado a las mayorías y un Estado que prácticamente ha destinado a los pueblos indígenas y a las naciones originarias al abandono. Es en ese sentido, hoy más que nunca ha reflotado, ha reaparecido en la sociedad boliviana la discriminación, el racismo contra el indio, contra el indígena. Pues a pesar de que durante 10 años, durante más de una década, habíamos tenido tantos avances en materia de inclusión, en materia de mejorar las condiciones y la situación de los pueblos y naciones indígenas originarias, hoy estamos ante un evidente retroceso en estos avances. Creo que el día de hoy los pueblos indígenas prácticamente se ven excluidos y justamente en esta etapa de pandemia por el tema del coronavirus, la gente en los territorios indígenas está muriendo y no tienen ningún apoyo, no existen políticas públicas, no existen mecanismos que permitan coadyuvar para que los pueblos indígenas puedan superar esta crisis sanitaria. Pero además, hace unos días ha concluido una gran movilización nacional donde los diferentes pueblos indígenas han mostrado su fortaleza, su fuerza, que tienen como representantes, como dueños de esta tierra. Sin embargo, pues apenas pasan 3 o 4 días de haberse resuelto temporalmente esta movilización a nivel nacional, ya el gobierno ha iniciado una dinámica de persecución, de procesamiento y de detención a los principales dirigentes y líderes. Está claro que tenemos identificado en el país todo el movimiento indígena originario campesino, pero también hay un movimiento reaccionario contra el movimiento indígena, que pues con palabras irrepetibles llama bestias, llama salvajes, una clara intencionalidad discriminatoria y racista contra los pueblos indígenas y contra sus habitantes. No, claro, hemos visto en nuestro programa también hemos entrevistado muchos otros compañeros bolivianos, hemos hablado mucho sobre esta situación muy difícil, muy complicada, y por supuesto hay también esta cuestión de las próximas elecciones y los intentos del gobierno actual de promulgar más y más la fecha de elecciones, pues para que tienen más oportunidades, más tiempo básicamente de reestructurar el Estado plurinacional. Y en este sentido, yo quería hacer otra pregunta para usted, Diego. Pues, ¿qué debería ser el futuro gobierno de los hermanos Luis Arce Catacora y David Choquehuanca para fortalecer los lazos entre diferentes naciones originarias y combatir el racismo de los grupos extremistas, de lo que hemos visto, que han atacado a nuestros hermanos y hermanas durante las protestas, durante las marchas, durante los bloqueos?
Está claro que el 18 de octubre, cuando se hagan las elecciones nacionales, pero además que son ya elecciones que no tienen posibilidades de ser postergadas, el Tribunal Supremo Electoral claramente se ha comprometido que es una fecha definitiva e impostergable. También existe el compromiso de la comunidad internacional, Naciones Unidas, la Unión Europea, la misma Iglesia Católica en Bolivia, de que esta debe ser una fecha definitiva. Y esta fecha no solamente será para recuperar la democracia en Bolivia, sino además será una fecha importantísima para salvar a Bolivia y para retornar y para reconocernos y reconciliarnos entre todos los bolivianos y las bolivianas. Será recuperar nuevamente nuestra plurinacionalidad y nuestra convivencia pacífica, respetando nuestras diferencias como pueblos, respetando pues esa diversidad cultural que tenemos como bolivianos y bolivianas, y será un momento de reencuentro entre todos los hermanos. Hoy hay bolivianos de primera y hay bolivianos de segunda. Hay bolivianos que gozan de privilegios y hay bolivianos que están siendo marginados a lo largo del país. Será Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, dos hermanos que tienen la experiencia, que tienen el liderazgo en el país para poder impulsar este proceso de recuperación de la patria, pues tienen toda la experiencia y la capacidad, lo han demostrado durante más de 14 años. En ese sentido, creo que será un momento simbólico, será un momento importantísimo para Bolivia, que nos permitirá retornar a esta convivencia pacífica, donde todos los bolivianos tengamos el espacio, tengamos el territorio, tengamos el espacio necesario, sin odios, sin discriminación y sin racismo. Nuestros pueblos indígenas siempre han sido pueblos integradores, siempre han sido pueblos respetuosos, y en ese marco muchísimos extranjeros llegaron a este país. De muchísimos países arribaron los padres, los abuelos, y este país los recibió y los abrazó con mucho cariño. Pero hoy esos nietos, esos hijos, son los que están discriminando, son los que están pues impulsando acciones de racismo. Eso no puede seguir sucediendo en este país. Bolivia es un país diverso, Bolivia es un país que fortalece la plurinacionalidad, la diversidad cultural, la multiculturalidad. Somos un país que está construyendo el vivir bien. Queremos retornar a ese camino del vivir bien para seguir entre todos los bolivianos y todas las bolivianas haciendo de Bolivia un país que tenga futuro, un país que tenga desarrollo, que construya el vivir bien para compartir entre todas y todos y hacer con nuestros países hermanos también pueblos solidarios, construir pueblos solidarios, integrarnos con los pueblos a través de la diplomacia de los pueblos, con los pueblos mapuche, con los pueblos quechua del Ecuador, del Perú y otros pueblos de nuestra Avia Yala, para justamente buscar este bienestar que busca el vivir bien. En ese sentido, pues el desafío es grande. El 18 de octubre no solo se recupera la democracia en Bolivia, sino también se fortalece y se impulsa la plurinacionalidad del Estado boliviano. Sí. Qué importante el concepto de plurinacional que señala Diego, y que ojalá ese concepto sea incorporado también en la futura nueva constitución que esperamos que nazca en Chile, del proceso de asamblea constituyente que estamos pronto a vivir. El plebiscito es el día 25 de octubre. Se espera que se apruebe la idea con una amplia mayoría. Y le voy a pedir las disculpas a Carlos, pero Diego nos tiene que dejar porque está viviendo un momento muy especial, que yo lo aprovecho de felicitar. Es un tema quizás privado, no sé si él lo quiere decir, pero todas las bendiciones por este momento especial que estás viviendo, Diego. Y te quiero preguntar, en esta futura convención constitucional o asamblea constituyente, ¿de qué manera se va a buscar asegurar la representatividad de los pueblos originarios en la conformación de asamblea constituyente? ¿De qué manera, no es cierto, los distintos políticos, las distintas personas, la ciudadanía se debe ver involucrada para que esto sea un hecho y que en la conformación de esa asamblea esté legítimamente representados los distintos pueblos originarios de nuestro país? Diego. Bueno, gracias, Bruno.
Yo mismo lo voy a contar. Lo que pasa es que acaba de nacer mi hija, que se llama Kim Lican en Mapudungún. El idioma mapuche Kim significa sabiduría. Y Lican es un diamante que cae del cielo y que llega directamente a las machis que tenemos nosotros, que también en otros pueblos le llaman chamanes, y que es la piedra del poder, pero espiritual, que permite sanar a la gente y luchar, digamos, contra el mal. Le pusimos ese nombre a Licam por los tiempos que le tocará vivir y tiempos por los cuales tenemos que trabajar. En ese sentido, Bruno, la nueva Constitución, la Carta Fundamental, la columna vertebral del Estado de Chile, debe primero incorporar a las primeras naciones. Así como esta Constitución dice que la soberanía recae en la nación chilena, una nueva Constitución debería decir la soberanía recae en la nación chilena y en las primeras naciones, que son los pueblos originarios. Y se debe expresar por medio de sus instrumentos del Estado y por medio de sus representantes. Eso debería decir, como base mínima. Pero además, esta nueva Constitución también tiene que abrir la puerta a permitir que se firmen, digamos, nuevos tratados o nuevos pactos de autonomía territorial para los pueblos originarios de Chile, que son 11, no 9 como decía la ley. Entonces, es una primera parte. Ahora, para asegurar eso, hoy día se crearon cupos reservados para participar como asambleístas en esta nueva elaboración de Constitución. El único problema que hay que resolver para que estos asambleístas y en este proceso los pueblos originarios tengan voz y voto en la nueva Constitución, hay que resolver la siguiente situación. Primero, los partidos políticos son los que van a recibir el financiamiento electoral para las campañas a los asambleístas. Si los pueblos originarios en Chile no tienen instrumentos de poder cercanos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que no van a tener los recursos para pagarse la campaña para ser electos. Un ejemplo, donde yo vivo, en la provincia de Malleco, en el distrito, para tú ser electo asambleísta, necesitas 12.000 votos, como mínimo. Para sacar 12.000 votos, un presidente de una comunidad mapuche debe sacar a lo menos 50 millones de pesos chilenos para pagar su campaña. Si no tiene esos recursos, los que van a ser electos para la Asamblea Constituyente van a ser los representantes que los partidos políticos lleven, donde los diputados y senadores en ejercicio van a ser los jefes de campaña para asegurarse de que esta Constitución se amarra a la pinta de ellos. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Primero hay que asegurarse de que se crea un registro electoral indígena. Segundo, que sea amplio, que no solamente incorpore al registro electoral indígena de los consejeros que tiene la Corporación Nacional Indígena en Chile, porque eso es muy limitado. Los indígenas somos más de 2 millones en Chile, el 12% de la población chilena, y los que están inscritos en el registro electoral no sobrepasan los 4.000 personas. Entonces, y una tercera variable que hay que poner mucha atención, ¿cómo van a ser los distritos? Si va a ser un solo distrito electoral indígena o van a ser distritos separados de acuerdo a la densidad poblacional. Porque de eso depende mucho la forma en la cual la gente pueda acceder a votar para poder elegir a sus propios representantes. Y yo agregaría una cuarta variable. Yo creo que es el tiempo de que una de las soluciones sea que los pueblos originarios se reúnan y crean su propio instrumento de poder para que financien su campaña y lleven a sus propios representantes a esta Asamblea Constituyente, porque aquí no hay que ser ingenuo. Esta es una lucha de poder. Esta es una lucha en la cual los que hemos sido históricamente excluidos, el pueblo pobre de Chile y los pueblos indígenas, quieren una nueva columna vertebral que asegure igualdad y asegure un buen vivir. Entonces, para eso hay que dar esa lucha política, pero el poder lo tiene, el poder económico político no lo tenemos nosotros, los pueblos indígenas, lo tienen los que administran el Estado. Por lo tanto, es muy necesario que se pase de la lucha social, que es muy importante, a la lucha de la acción política y entender la dinámica del poder para acceder a él y utilizarlo al beneficio nuestro. Esas son lo que podría venirse, pero dejar como titular, Bruno, que ya el hecho que se está hablando de una nueva constitución ya es muy importante. El hecho que la ciudadanía haya logrado este paso es muy importante.
Sin embargo, no podemos dejarlo en manos de los que nos prefieren ver sufrir, hay que dejarlo en manos de los que nos quieren ver reír, y esos son nuestra propia gente. Eso es por el momento. Muchas gracias, Diego. No, muy claras tus declaraciones y esperemos que se avance en ese sentido, y ojalá que los pueblos originarios tengan su propia herramienta política. Recuerdo que años atrás se trató de crear el partido político mapuche, no sé en qué quedó eso, pero hoy día es más importante que nunca que los pueblos originarios tengan su herramienta, su propia herramienta. Sería muy bonito. Tenis. Si no vamos a ser interpretados nuevamente. Bueno, yo me despido entonces. Pero, Diego, por favor, vaya, Olicán. Y felicitaciones, Tocayo. Gracias. Para toda la familia. Muchas gracias. Yo, Bruno, hermano querido, y Denise, y Carlos, y mi tocayo Diego, quedo a disposición completa, y además yo quedaría agradecido que nos pudiéramos seguir comunicando. Le voy a pedir a Bruno que me dé el contacto de ustedes, y también quedo a disposición de ustedes, Bruno, para poder seguir profundizando esto, porque este no es ya un tema mapuche o un tema indígena. La situación indígena ya es un tema global, porque en la experiencia nuestra se encuentra la solución para que la especie humana, fíjate tú, para que la especie humana no desaparezca. El 80% de la biodiversidad del mundo está en manos del 5% que somos los indígenas del planeta, el 80%. Pero además, los derechos del pueblo mapuche, el derecho de las personas está íntimamente relacionado con la madre tierra, con la Ñuque Mapu. No pueden existir los derechos del mapuche sin la tierra. Es un solo derecho, porque ese es un derecho colectivo, no es un derecho individual. Y ese es un pilar fundamental que hay que dejar muy claro en esta nueva discusión. Nosotros le llamamos, Carlos, en el Mapudungun, el respeto a toda la vida le llamamos Itrofil Muñén, de todos los seres vivos. Y el buen vivir para nosotros es el Kumemongen. Y tenemos mucha relación, como tú lo explicas, y por eso te digo que esta conversación es muy importante, no solo por nuestros pueblos, sino por el aporte que nosotros le vamos a hacer al mundo desde nuestra experiencia. Y además la experiencia es empírica, porque en Chile, durante más de 14.000 años, el pueblo mapuche conservó los ríos, los valles, la naturaleza, la selva valdiviana, que se le llama acá. La conservamos. Y desde los 140 años que el Estado nos robó las tierras, destruyó los ríos, creó represas, creó pobreza, sequía. Entonces está comprobado que el Estado de Chile, con poner en el centro del desarrollo lo que ellos llaman la utilidad económica, han destruido toda la madre tierra, incluso la persona, porque la persona no puede vivir sin la tierra. Entonces, ese es un pilar fundamental, hermanos, y para las hermanas también que están escuchando. Así que un abrazo fraterno a todos y nos vemos pronto. Nos vemos, Diego. un abrazo, Diego. Felicidades.